¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Periodistas Unidos. Hoy estamos en una sesión especial junto con la maestra Beatriz Adriana Olivera Villa. Ella es especialista e investigadora del tema de la minería extractivista. Y para ello, bueno, te saludamos, Beatriz. Buenos días. Hola. No te Buenos escucho. días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero comentarles que Beatriz, la maestra Beatriz, que es doctorante en la UAM Unidad Xochimilco, y tiene más de 25 artículos en el tema de energía renovable e hidrocarburos. Ha participado en organizaciones como Greenpeace, Oxfam, Fundar. Es miembro de la Alianza contra el Fracking y, como les comento, es doctorante en la unidad Xochimilco de la UAM. Recientemente se presentó un documento, maestra Beatriz, sobre minería en México, panorama social, ambiental y económico, en el Foro Galván de la UAM. No sé si nos pueda comentar el contexto del documento y, bueno, ¿cuál es su visión de la minería en México? Por favor. Sí, pues se trata de un documento coeditado por el SECADESU de la Semarnat y por la UAM Xochimilco. Y en este libro pues se abordan varios casos sobre proyectos mineros que han tenido algún impacto en el país. Por ejemplo, se abre el libro con algunas cuestiones sobre litio, cómo se está desarrollando, cuáles son, pues sobre todo estos proyectos, ¿no?, nuevos de litio. Se aborda también pues el caso que yo escribo, que es sobre la Sierra Norte de Puebla, que es un caso pues en el que se platica un poquito acerca de la resistencia social de las comunidades allá en Puebla. Son cuatro comunidades que han estado en resistencia en contra de diferentes proyectos mineros en las últimas décadas. También se aborda el caso de la amenaza del pueblo de Morelos en la zona arqueológica de Xochicalco, también frente a un proyecto minero, minería en Zacatecas también. Entonces, bueno, son diferentes casos. Y la idea pues es mostrar un poquito qué tanto ha repercutido, bueno, qué tan grave es el problema de la minería, ¿no?, en el país. Esa es un poco la propuesta, poder señalar o que el público conozca a través de estos casos, pues justo qué es lo que, cómo es actualmente la minería, qué es lo que está pasando, no solamente las cuestiones que venden algunos gobiernos y las empresas, ¿no?, que frecuentemente pues hablan muy bien del desarrollo, del empleo y estas cuestiones que supuestamente deja la minería. Y lo que nosotros tratamos de hacer pues es mostrar mediante casos lo que está pasando, ¿no?, en las comunidades y en pueblos, y pues ya que el lector, la lectora, pues se forme su propia opinión con respecto a esta situación. Entonces eso es lo que hacemos. El libro es de descarga gratuita y pues allí se pueden consultar los diferentes casos sobre el tema minero. Maestra, en este documento, digo, yo estuve presente, ustedes comentaban que se hizo en conjunción con la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cierto? Así es, se hizo con el SECADESU y con la Semarnat. En este sentido, la mesa que integró la presentación de este documento, estaba un abogado, María Guadalupe, si no mal recuerdo. El licenciado Guadalupe Espinosa, sí, es del Discúlpeme. equipo jurídico de Semarnat. Discúlpeme. Sí. Yo le llegué a comentar que, bueno, 60% del territorio mexicano está destinado para la minería extractivista. Y bueno, disculpe por lo de la lavadora y el fierro viejo que vendan, porque anda aquí
Pero No, no se entonces, escucha. no sé si pudiera comentar en ese sentido, o sea, si 60% del territorio mexicano está destinado para la minería, se vecinan conflictos sociales de agua, de territorio, pues tremendos, y para una sola persona que atienda todo eso, pues es bastante complicado, ¿no? Este sexenio no va a dar para eso, para resolver eso. Sí, en realidad sí hay bastantes conflictos socioambientales causados por la minería, pero también hay otras zonas donde no hay como tal un conflicto social. Por ejemplo, en el norte del país, que son zonas mineras, y que allí, pues digamos que allí sí hay algo de, sí puede apreciarse mucho más el empleo, ¿no? Por ejemplo, que dejan. Allí hay poblaciones que están de acuerdo con la minería, eso también hay que decirlo, pero en muchos otros lugares más al centro, más al sur, e incluso también casos en el norte, ¿no? Donde sí hay conflictos socioambientales fuertes, sobre todo pues decía, bueno, en el caso de Sonora, por ejemplo, tenemos la gente que se organizó después de este gran derrame que ocasionó la minera Buenavista del Cobre, allá en el año 2014 en el río y que contaminó pues totalmente el río Sonora, y pues la gente se organizó, ¿no? También pues para sobre todo lograr que la empresa pues pudiera de alguna manera remediar, hacerse cargo, responsabilizarse de ese derrame. Entonces, lo anterior lo comento porque si bien sí hay algunos casos en los que las mineras son aceptadas y sobre todo es por cuestiones de empleo y más en el norte, sí me atrevería a decir que en la mayor parte de los casos pues sí hay bastantes conflictos, ¿no? Y oposición, justo por la contaminación ambiental, por el daño a los territorios, porque pues en realidad no dejan más que, pues si podríamos hablar de algún beneficio, yo diría que un poco de empleo y eso creo yo también que hay que tomarlo con cierta suspicacia, ¿no? Porque el empleo pues es por outsourcing, que son empleos de alto riesgo y mal pagados, etcétera. Pero bueno, eso es lo que podría comentar. Sí hay ya un gran número de conflictos asociados a la minería y por supuesto pues la Semarnat no es totalmente, no tiene todas esas capacidades como para resolver. De hecho, esos conflictos socioambientales creo yo que tiene que estar la Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Economía, que es la que otorga las concesiones mineras, junto con la Semarnat, pues armando algunas mesas de trabajo para poder resolver ese tipo de conflictos, ¿no? Pero pues es algo que no se ha considerado aún. Que yo sepa, no hay un equipo trabajando sobre eso, un equipo de gobierno. Y pues sí es importante que se tomen cartas en el asunto porque sí es una situación grave que ya está ocurriendo en el país. Revisé una presentación que tiene usted en su página, bueno, en su cuenta de Facebook, disculpe, en el sentido de ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo modus operandi, pero las acciones que se repiten en estos proyectos extractivistas, que es el uso y contaminación de agua irreversible, lo mismo, pero en el territorio, y las violaciones a derechos humanos. O sea, son tres rubros amplísimos, ¿no? O sea, en un país donde hay más de 100,000 desaparecidos, ¿no? El uso y contaminación irreversible del territorio. Digo, no nos vayamos tan lejos. Extinguieron el Cerro de San Pedro, ¿no? Y lo que está pasando en Calica, en el Caribe mexicano, pues bueno, esos lugares van a quedar inhabitables. Ahí como usted me comenta que es Semarnat, pero ahí no hay vía tratado TMEC o alguna otra instancia para detener estos proyectos y darles otras opciones. Por ejemplo, cuando se paró el Constellation Brands de la cerveza en el norte del país, el presidente mismo les dijo, bueno, vayan al sur, en el sur hay agua. Pero a mí me parece muy ingenuo de parte del presidente que crea que esta gente se va a satisfacer
con determinada agua, ¿no? Ellos llegan, arrasan el territorio y se van, ¿no? Esa es la manera extractivista, el cómo hacen estos proyectos. No sé qué usted tenga que comentarle. Sí, pues mira, definitivamente sí es una cuestión que, a la que le falta mucha atención, creo yo, de parte pues sí, de los gobiernos, en particular, pues desde el Ejecutivo, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues sí, que el presidente, cuando ha intentado, cuando ha querido sacar una iniciativa, digamos que importante, como la del litio, pues eso se logró en menos de una semana, ¿no? Y la ley minera se modificó en menos de una semana. Entonces, cuando hay una decisión, una apuesta o un compromiso desde el gobierno federal, pues es mucho más fácil instrumentar todas las demás decisiones. En este caso, la apuesta y el compromiso del presidente ha sido simplemente no otorgar nuevas concesiones mineras. Ese es el compromiso y al parecer no tenemos todavía manera de verificarlo por la falta de información, pero al parecer sí se ha cumplido. No hay nuevas concesiones mineras, sin embargo, con las que tenemos, pues sí tenemos bastantes conflictos socioambientales. Entonces, y bueno, no solo conflictos, los impactos y todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando. Entonces, sí creo que es muy importante, pues, que exista esa presión también ahora de cara al 2024, pues que pueda haber un compromiso con los nuevos presidenciables de resolver esa problemática. Aquí el tema, pues sí son los posibles juicios, las posibles demandas que puedan provocar, que puedan venir de cancelar proyectos mineros que ya estén en operación, porque las concesiones mineras se otorgan por 50 años y tienen una prórroga por otros 50, es un siglo. Un proyecto minero puede estar en una concesión o en varias, ¿no? O sea, un proyecto minero es diferente a una concesión minera. Entonces, habría que ver en dónde se tienen pues que cancelar, ya sea las concesiones o los proyectos o las concesiones y los proyectos que sean más perjudiciales, ¿no? Pero sí hay que hacer una revisión de todos esos proyectos actuales. Una propuesta que tenemos desde la colectiva Cambiémosla Ya, pues es que a todos los proyectos mineros que estén violando derechos de pueblos indígenas o violando derechos humanos, se les debe retirar la concesión, ¿no? Esa es una propuesta. Y por supuesto, pues también que se reduzca el número el periodo de duración de las concesiones mineras, que no puede ser de un siglo, cuando un proyecto pues puede tardar entre 20, 30 años máximo, tiene esa vida útil. Entonces no tiene sentido tener concesiones tan largas, ¿no? Entonces, definitivamente, pues quien quiera hacer esa revisión, sí va a tener que enfrentarse a demandas de empresas que seguramente lo van a hacer y probablemente es esa la razón por la que ahora pues no se quieren meter más broncas, ¿no? O se han escogido otras batallas. No estoy justificando para nada al gobierno federal, solo estoy tratando de explicarme que es un poco esa es la lógica, ¿no? Bien. Oiga, pero ¿usted por qué hipotetiza que es tanto tiempo que dan ese tipo de concesiones? Lo que pasa es que hay un mercado de concesiones, hay un mercado internacional. Entonces, esas concesiones se pueden traspasar, se pueden vender. Los derechos sobre esa concesión se pueden vender entre empresas. Entonces, por ejemplo, si alguien adquirió, ¿qué es lo que ha pasado con el litio? Con las concesiones. Si alguien adquirió algunas concesiones hace años, las concesiones no se otorgan por mineral, se otorgan, o sea, sí se dice, puedes encontrar esto, oro o plata, ¿no? Que normalmente vienen juntos, pero normalmente es sobre un territorio y todo lo que se encuentre, ¿no? Toda sustancia posible. O sea, una concesión puede amparar, adquirir sacar todos esos minerales, extraerlos.
Entonces, es un poco con el tema del litio, ahora que subió esta especulación y todo el tema de los proyectos y que dijo el presidente, pues que se iban a nacionalizar, pues empezó a dar también esa venta de títulos de concesiones mineras, ¿no? Y lo que yo encontré en una investigación que estuve haciendo, pues es que justo antes esas concesiones habían estado pasando, diferentes concesiones en Sonora habían estado pasando por diferentes dueños y en cada una de ellas pues se va aumentando el valor, se va generando especulación y eso pues también le sirve a las empresas porque obtienen una ganancia, ¿no? De esa especulación, de esa venta de las concesiones, de sus concesiones mineras. Entonces, ese es un mercado que debería estar prohibido, que es también otra de las propuestas de la colectiva Cambiémosla Ya y de Engenera, que, bueno, ese mercado de concesiones, pues no debiera existir porque finalmente son títulos que otorga el Estado mexicano a un particular. Si ese particular no los usa, no va a extraer, no encuentra lo que buscaba en esa concesión, debe regresar ese título al Estado, debe cancelarse esa concesión y nuevamente ser propiedad del Estado. Lo que pasa aquí es que no, el Estado se los vende a una empresa, a un titular, incluso a una persona física, y esa persona los puede vender esa concesión a otra y a otra y a otra, y ahí hay un mercado. Eso es lo que pasa, que consideramos que pues no es adecuado, ¿no? No tendría por qué ocurrir. Entonces, eso de alguna manera pues también explica que sean títulos hasta por un siglo de duración, con los cuales pues durante ese periodo de tiempo se está generando dinero. Pero es especulación financierista sin duda, ¿no? O sea, es el resultado de la globalización, ¿no? O sea, y aparte está pasando en todo el mundo, maestra, no sé. Usted, recuerdo cuando le voy a mostrar un documento de las actividades extractivistas, cuando usted estaba en Fundar. En Fundar, sí. ¿Esto tiene ya 3 años? Sí, fue Sí, 2019. fue antes de la pandemia, ¿no? Donde la volví a ver. Sí. Entre ese tiempo ha variado la información de ese documento a este documento de Semarnat. Pues no pues mucho, no ¿sí? mucho. No mucho. Aquel documento fue de entrada al sexenio y ahora pues no ha variado mucho. Repito, el compromiso del presidente no es terminar con las concesiones, regularlas, no, su compromiso fue no otorgar nuevas concesiones. Pero vamos, el daño ya está hecho de alguna forma. No, y aparte, ¿qué más hay que dar? O sea. Pues todavía falta el agua, todavía todavía hay cuestiones allí que se tienen que modificar, ¿no? Este libro que ahora sacamos, pues también trae un poco esa intención de poder provocar un debate para modificar la ley minera y que no se le siga otorgando la preferencia a las empresas por el uso de agua y del territorio, porque ahora pues está en peligro el agua también. Estamos ante una grave crisis del agua y es ahora pues cuando se tienen que tomar esas decisiones de poder quitarles la preferencia a las empresas de este bien común y pues destinarlo, garantizándolo mediante la ley, pues garantizando que va a ser para consumo humano, no para las empresas, ¿no? Como está actualmente la ley. ¿Usted consideraría que es una amenaza y trae beneficios? ¿Cuál? ¿Qué es una amenaza? La minería extractivista en general. Sí, por supuesto. Es una amenaza, o sea, sí es una amenaza, pero también está trayendo beneficios económicos, ¿no? Sí, yo creo que no hay que ver las cosas en blanco y negro, ni en términos de buenos ni malos, pero
creo que para todo hay que mostrar los datos y las evidencias. En el caso de la minería, como decía al inicio de nuestra plática, sí, también es cierto, hay comunidades, hay gente que está a favor y que aceptan los proyectos mineros porque les dejan algo de empleo en la comunidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí creo yo que la gran mayoría no acepta estos proyectos en sus territorios, justo porque pues es consciente de los impactos sociales, ambientales que puede provocarles, o porque ha visto las experiencias de otras comunidades. Entonces, eso sería como el principal argumento que ellos tienen, ¿no? Pues para decir que no se realice un proyecto minero en sus territorios. Y creo yo que es muy bueno que la gente pueda decidir sobre qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por eso existe el derecho a la libre determinación y al consentimiento previo, libre e informado. Entonces, cuando ese derecho se ejerce, pues creo que todos salimos ganando, porque si se ejerce y se garantiza a través del Estado, que es la gente la que toma la decisión, pues creo que eso es algo muy positivo. El tema con la minería es que todavía no existe un mecanismo de consulta para los pueblos, no hay una ley, ¿no? De consulta indígena, al menos a esa me refiero, a través de la cual se les garantice ese derecho en plenitud. O sea, México sí tiene la obligación de realizar consultas, de garantizar ese derecho porque firmó el acuerdo el convenio 169, perdón, de la Organización Internacional del Trabajo en 1991 y desde ese año adquirió esa obligación. El tema es que en las pocas consultas que se ha realizado sobre otros sectores, no tanto sobre el minero, sino sobre, por ejemplo, los proyectos eólicos en el Istmo, ¿no? Algunos, la misma, pues algunos otros proyectos en el país. Lo que señala la gente, pues es que no hay un carácter previo, libre ni informado, sino que son consultas a modo, en el que se cumple la obligación tal vez de consultar, pero si la gente dice que no, pues tampoco es que exista la obligación para el gobierno de respetar esa decisión. Entonces, hay mucho por hacer allí. Y bueno, respecto a lo que me preguntaba, si deja o no una derrama económica la minería, yo diría que en general, el de los pocos beneficios que yo he visto es en cuestiones de empleo y empleo local, que he visto en Sonora, por ejemplo. Las condiciones de vida no cambian para la gente que ha vivido en donde hay, para la gente que habita en donde hay proyectos de oro, por ejemplo. Recuerdo mucho el caso de Mazapil en Zacatecas, que es una de las zonas productoras de oro y de plata más importantes del país, y la gente vive en condiciones de pobreza mayores al promedio nacional, ¿no? O en Chihuahua, en el municipio de Chinipas, del que también se extrae oro, y la gente tiene altos niveles de pobreza, ni siquiera tienen agua entubada. Entonces, no puede hablarse de que haya un gran desarrollo económico para las personas, ¿no? Eso. Y lo otro que hay que mencionar también es que hay minerales que sí son necesarios, ¿no? Minerales para hacer medicamentos, para prácticamente, pues, todos los electrodomésticos, artículos electrónicos, pues requieren minerales también. Pero habría que cuestionarse qué tanto, por ejemplo, la minería de minerales metálicos de oro, plata, que es altamente contaminante, qué tanto sigue siendo necesaria o qué proporción es necesaria para la tecnología o para la vida, y qué tanto es para artículos suntuarios también, porque el oro, pues, en gran medida es para la producción de lingotes o para joyería, y pues no necesitamos una joya para vivir, ni tener lingotes, ¿no? En bóvedas. Entonces, bueno, es toda una discusión mucho más amplia acerca de qué es lo sustantivo, qué es lo necesario
para mantenernos como especie todavía en el planeta. Y creo que hay que tomar esas decisiones y tener esas discusiones ahora en esta etapa, que pues como tú bien sabes, estamos ante una crisis climática tremenda. Y bueno, pues eso es lo que hay que tratar de revirar, ¿no? A ver si es posible todavía. Claro. En el documento, regreso al documento que se presentó en Casa Galván, ustedes comentaban que la mayoría de las concesiones mineras en México las tienen empresas mexicanas. Eso yo no lo sabía. O sea, porque también hay un discurso nacionalista evidente de parte del presidente. Entonces, ¿piensa usted que puede haber ahí un acercamiento de diálogo para platicar con la REA, con Slim, con la gente, ¿no? Que está dedicando su tiempo a la minería? Que pueda haber porque yo veo, por ejemplo, ahora con el problema del agua en Monterrey, el presidente apuesta al diálogo, al diálogo, al diálogo, al diálogo. Pero las empresas, no sé, me encontré al maestro Granados Chapa hace como un mes y me dijo, ahí un gerente dura 3 meses, me reportas tales ingresos, si no los obtienes, se acabó. O sea, y aquí es más bien pues ganar, ganar, ganar dinero. Entonces, ¿usted piensa que puede haber ahí una oportunidad con estas empresas mexicanas de dialogar y que se detengan? Porque también ellos lo van a sufrir, ¿no? Uno de los ecoservicios, y con esto termino, uno de los ecoservicios que tienen los cerros y montañas está el de regular la temperatura del planeta. Si no existen, ¿quién va a hacer eso? Sí, yo pienso que sí es posible llegar a acuerdos, dialogar, negociar. Creo que es algo que el presidente ha tratado de hacer en otras esferas. Por supuesto, pues son grandes fortunas las que tienen estos empresarios mexicanos. Estamos hablando de los grandes, ¿no? Las Minera Frisco, de Slim, Grupo México, Peñoles, etcétera. Pero pienso que es necesaria una negociación de alto nivel, porque en un nivel medio, por ejemplo, con actores del legislativo, es muy complicado. Hay gente que defiende los intereses de las mineras y están en puestos estratégicos, por algo están allí, se fueron colocados allí. Entonces no van a permitir que pasen modificaciones a la ley minera. Te cuento rápido que ¿qué fue? Desde 2018, empezamos a promover una iniciativa de ley para prohibir la minería en áreas naturales, zonas núcleo de las áreas naturales protegidas. Bueno, en todas las áreas naturales protegidas, pero en particular, pues también incluso en la zona núcleo no debieran haber proyectos mineros. Y pues se presentaron hasta ahora 5 iniciativas, de las cuales pues ninguna ha sido aprobada. Esto fue en el Senado de la República. Entonces ninguna se aprobó, se presentaron, finalmente en 2019 se presentó una en la Cámara de Diputados, llegó al Senado y ahí se detuvo. Entonces, bueno, es muy importante también ver ese mapa, ¿no? Que la negociación debe venir y la decisión, la orden debe venir de mucho más arriba, porque me refiero al Ejecutivo, ¿no? Me refiero al presidente, porque si no vamos a encontrar casos de gente que está tratando de hacer su chamba, como en la Semarnat, como hay gente de la Semarnat que sí está pues tratando de buscar condiciones más justas, algunas, o gente en diputados en el Congreso que también está queriendo hacer cambios, pero pues que esos cambios no van a ser permitidos, justo porque hay otras piezas que están pues mucho más, están bloqueando, ¿no? Y esas piezas que están bloqueando son las que hay que mover. Hay que hablar con el senador Monreal, hay que hablar con otro tipo de personas que estén en un nivel más alto, más cercanas al presidente, y desde allí tomar la decisión. Yo sinceramente creo que el presidente no se quiere echar esa bronca en su sexenio. Creo que no es su batalla, ¿no?
Su batalla era por Pemex, por el Tren Maya, por el aeropuerto. Creo que el tema minero, él dijo, hasta aquí me voy a quedar, no otorgando nuevas concesiones. Y pues tal vez sea algo que tengamos que buscar en los presidenciables, como un compromiso por allí, pero sí creo que no es la batalla del presidente. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué piensa que no le entró ahí el presidente Andrés Manuel? Porque lo hubiera hecho ya desde hace tiempo. A él no le ha importado echarse compromisos con el tema eléctrico, con el tema petrolero, con el mismo tema del litio. La ley minera, estoy asombrada por cómo se modificó esa ley en unos cuantos días. Y ahora meterse a tratar de resolver el tema minero, lo que decía hace un momento, estar revisando concesiones, proyectos, lidiar con esa cantidad de empresas que van a demandar al país o inclusive empezar con un proceso de diálogo, creo que es algo que él ya hubiera intencionado y creo que no va a pasar por eso. Oiga, pues nos queda pues un largo camino, ¿no? Porque la agenda para los presidenciables, pues no sé cuál sea, pero los rubros están como marcados, ¿no? La lucha contra la anticorrupción, el proyecto de seguridad energética de Norteamérica, es muy claro con la creación de la refinería y con la compraventa de las otras refinerías. El rubro de la seguridad, ¿no? Y creo que el primero debería de ser el medio ambiente, porque pues estamos viviendo otra era geológica y si no paramos esto, pues lo demás no va a tener sentido. O sea, ¿qué oportunidades nos van a quedar en un planeta donde nos vamos a estar peleando por el territorio, por el agua, por cosas esenciales, ¿no? No Así sé, es. mire, nos queda poco tiempo, no sé qué mensaje nos quiera dejar en Periodistas Unidos. Le agradezco, sé que su agenda es complicada, pero no sé qué mensaje nos quisiera dejar al final de esta pequeña entrevista. Pues me gustaría mucho invitarles a que puedan firmar nuestra petición en línea en cambiemoslayá.org, donde justo estamos empezando con un proceso de poder modificar la ley minera. Y bueno, pues eso, que nos regalen allí su firma, que puedan difundir esta información y pues creo que al auditorio, a las personas que nos están viendo, pues creo que esta es una discusión mucho más amplia. Esperemos que pues también la gente tome conciencia acerca del consumo desmedido que estamos teniendo, el consumo de minerales, de lo que se habla muy poquito. Pero bueno, pues eso nada más y agradecerles, por supuesto, a ti y a Periodistas Unidos por el interés en este libro y en platicar conmigo. Muchísimas gracias. Maestra Beatriz, le dejo un saludo, un agradecimiento reiterado a Leida Samar Alonso y al maestro o doctor, no recuerdo, Isidro Doctor, Telles Ramírez. De verdad, a mí me abrieron un panorama de investigación tremendo. Y bueno, le dejo un saludo y le agradezco de su tiempo. gracias. Que tenga buen día. Gracias. Igualmente, hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Periodistas Unidos. Hoy estamos en una sesión especial junto con la maestra Beatriz Adriana Olivera Villa. Ella es especialista e investigadora del tema de la minería extractivista. Y para ello, bueno, te saludamos, Beatriz. Buenos días. Hola. No te Buenos escucho. días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero comentarles que Beatriz, la maestra Beatriz, que es doctorante en la UAM Unidad Xochimilco, y tiene más de 25 artículos en el tema de energía renovable e hidrocarburos. Ha participado en organizaciones como Greenpeace, Oxfam, Fundar,
es miembro de la Alianza contra el Fracking y como les comento, es doctorante en la unidad Xochimilco de la UAM. Recientemente se presentó un documento, maestra Beatriz, sobre minería en México, panorama social, ambiental y económico, en el foro Galván de la UAM. No sé si nos pueda comentar el contexto del documento y, bueno, ¿cuál es su visión de la minería en México? Por favor. Sí, pues se trata de un documento coeditado por el SECADESU de la Semarnat y, y por la UAM Xochimilco. Y en este libro, pues se abordan varios casos sobre proyectos mineros que han tenido algún impacto en el país. Por ejemplo, se abre el libro con algunas cuestiones sobre litio, cómo se está desarrollando, cuáles son, pues sobre todo estos proyectos, ¿no? Nuevos de litio. Se aborda también, pues el caso que yo escribo, que es sobre la Sierra Norte de Puebla, que es un caso, pues en el que se platica un poquito acerca de la resistencia social de las comunidades allá en Puebla. Son cuatro comunidades que han estado en resistencia en contra de diferentes proyectos mineros en las últimas décadas. También se aborda el caso de la amenaza del pueblo de Morelos en la zona arqueológica de Xochicalco, también frente a un proyecto minero, minería en Zacatecas también. Entonces, bueno, son diferentes casos. Y la idea pues es mostrar un poquito qué tanto ha repercutido, bueno, qué tan grave es el problema de la minería, ¿no? En el país. Esa es un poco la propuesta, poder señalar o que el público conozca a través de estos casos, pues justo qué es lo que, cómo es actualmente la minería, qué es lo que está pasando, no solamente las cuestiones que venden algunos gobiernos y las empresas, ¿no? Que frecuentemente pues hablan muy bien del desarrollo, del empleo y estas cuestiones que supuestamente deja la minería. Y lo que nosotros tratamos de hacer pues es mostrar mediante casos lo que está pasando, ¿no? En las comunidades y en pueblos. Y pues ya que el lector, la lectora, pues se forme su propia opinión con respecto a esta situación. Entonces, eso es lo que hacemos. El libro es de descarga gratuita y pues allí se pueden consultar los diferentes casos sobre el tema minero. Maestra, en este documento, digo, yo estuve presente, ustedes comentaban que se hizo en conjunción con la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cierto? Así es, se hizo con el SECADESU y con la Semarnat. En este sentido, la mesa que integró la presentación de este documento, estaba un abogado, María Guadalupe, si no mal recuerdo. El licenciado Guadalupe Espinosa, sí, es del Discúlpeme. equipo jurídico de Semarnat. Sí. Yo le llegué a comentar que, bueno, 60% del territorio mexicano está destinado para la minería extractivista. Y bueno, disculpe por lo de la lavadora y el fierro viejo que vendan, porque anda aquí. Pero no, entonces, no, no sé si pudiera comentar en ese sentido, o sea, si 60% del territorio mexicano está destinado para la minería, se vecinan conflictos sociales de agua, de territorio, pues tremendos, y para una sola persona que atienda todo eso, pues es bastante complicado, ¿no? Este sexenio no va a dar para eso, para resolver eso. Sí, en realidad sí hay bastantes conflictos socioambientales causados por la minería, pero también hay otras zonas donde no hay como tal un conflicto social. Por ejemplo, en el norte del país, que son zonas mineras, y que allí, pues digamos que allí sí hay algo de, sí puede apreciarse mucho más el empleo, ¿no? Por ejemplo, que dejan. Allí hay poblaciones que están de acuerdo con la minería, eso también hay que decirlo.
pero en muchos otros lugares más al centro, más al sur, e incluso también casos en el norte, ¿no? Donde sí hay conflictos socioambientales fuertes, sobre todo pues bueno, en el caso de Sonora, por ejemplo, tenemos la gente que se organizó después de este gran derrame que ocasionó la minera Buenavista del Cobre, allá en el año 2014 en el río y que contaminó pues totalmente el río Sonora, y pues la gente se organizó, ¿no? También pues para sobre todo lograr que la empresa pues pudiera de alguna manera remediar, hacerse cargo, responsabilizarse de ese derrame. Entonces, lo anterior lo comento porque si bien sí hay algunos casos en los que las mineras son aceptadas y sobre todo es por cuestiones de empleo y más en el norte, sí me atrevería a decir que en la mayor parte de los casos pues sí hay bastantes conflictos, ¿no? Y oposición, justo por la contaminación ambiental, por el daño a los territorios, porque pues en realidad no dejan más que, pues si podríamos hablar de algún beneficio, yo diría que un poco de empleo, y eso creo yo también que hay que tomarlo con cierta suspicacia, ¿no? Porque el empleo pues es por outsourcing, que son empleos de alto riesgo y mal pagados, etcétera. Pero bueno, eso es lo que podría comentar. Sí hay ya un gran número de conflictos asociados a la minería y por supuesto pues la Semarnat no es totalmente, no tiene todas esas capacidades como para resolver. De hecho, esos conflictos socioambientales creo yo que tiene que estar la Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Economía, que es la que otorga las concesiones mineras, junto con la Semarnat, pues armando algunas mesas de trabajo para poder resolver ese tipo de conflictos, ¿no? Pero pues es algo que no se ha considerado aún. Que yo sepa, no hay un equipo trabajando sobre eso, un equipo de gobierno. Y pues sí es importante que se tomen cartas en el asunto porque sí es una situación grave que ya está ocurriendo en el país. Revisé una presentación que tiene usted en su página, bueno, en su cuenta de Facebook, disculpe, en el sentido de ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo modus operandi, pero las acciones que se repiten en estos proyectos extractivistas, que es el uso y contaminación de agua irreversible, lo mismo, pero en el territorio, y las violaciones a derechos humanos. O sea, son tres rubros amplísimos, ¿no? O sea, en un país donde hay más de 100,000 desaparecidos, ¿no? El uso y contaminación irreversible del territorio. Digo, no nos vayamos tan lejos. Extinguieron el Cerro de San Pedro, ¿no? Y lo que está pasando en Calica, en el Caribe mexicano, pues bueno, esos lugares van a quedar inhabitables. Ahí como usted me comenta que es Semarnat, pero ahí no hay vía tratado TMEC o alguna otra instancia para detener estos proyectos y darles otras opciones. Por ejemplo, cuando se paró el Constellation Brands de la cerveza en el norte del país, el presidente mismo les dijo, bueno, vayan al sur, en el sur hay agua. Pero a mí me parece muy ingenuo de parte del presidente que crea que esta gente se va a satisfacer con determinada agua, ¿no? Ellos llegan, arrasan el territorio y se van, ¿no? Esa es la manera extractivista, el cómo hacen estos proyectos. No sé qué usted tenga que comentarle. Sí, pues mira, definitivamente sí es una cuestión que a la que le falta mucha atención, creo yo, de parte pues sí, de los gobiernos, en particular, pues desde el Ejecutivo, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues sí, que el presidente, cuando ha querido sacar una iniciativa, digamos que importante, como la del litio, pues eso se logró en menos de una semana,
¿no? Y la ley minera se modificó en menos de una semana. Entonces, cuando hay una decisión, una apuesta o un compromiso desde el gobierno federal, pues es mucho más fácil instrumentar todas las demás decisiones. En este caso, la apuesta y el compromiso del presidente ha sido simplemente no otorgar nuevas concesiones mineras. Ese es el compromiso y al parecer no tenemos todavía manera de verificarlo por la falta de información, pero al parecer sí se ha cumplido. No hay nuevas concesiones mineras, sin embargo, con las que tenemos, pues sí tenemos bastantes conflictos socioambientales. Entonces, y bueno, no solo conflictos, los impactos y todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando. Entonces sí creo que es muy importante pues que exista esa presión también ahora de cara al 2024, pues que pueda haber un compromiso con los nuevos presidenciables de resolver esa problemática. Aquí el tema pues sí son los posibles juicios, las posibles demandas que puedan provocar, que puedan venir de cancelar proyectos mineros que ya estén en operación, porque las concesiones mineras se otorgan por 50 años y tienen una prórroga por otros 50, es un siglo. Un proyecto minero puede estar en una concesión o en varias, ¿no? O sea, un proyecto minero es diferente a una concesión minera. Entonces, habría que ver en dónde se tienen que cancelar, ya sea las concesiones o los proyectos o las concesiones y los proyectos que sean más perjudiciales, ¿no? Pero sí hay que hacer una revisión de todos esos proyectos actuales. Una propuesta que tenemos desde la colectiva Cambiémosla Ya, pues es que a todos los proyectos mineros que estén violando derechos de pueblos indígenas o violando derechos humanos, se les debe retirar la concesión, ¿no? Esa es una propuesta. Y por supuesto, pues también que se reduzca el número el periodo de duración de las concesiones mineras, que no puede ser de un siglo, cuando un proyecto pues puede tardar entre 20, 30 años máximo, tiene esa vida útil. Entonces no tiene sentido tener concesiones tan largas, ¿no? Entonces, definitivamente, pues quien quiera hacer esa revisión, sí va a tener que enfrentarse a demandas de empresas que seguramente lo van a hacer y probablemente es esa la razón por la que ahora pues no se quieren meter más broncas, ¿no? O se han escogido otras batallas. No estoy justificando para nada al gobierno federal, solo estoy tratando de explicarme que es un poco esa es la lógica, ¿no? Bien. Oiga, pero ¿usted por qué hipotetiza que es tanto tiempo que dan ese tipo de concesiones? Lo que pasa es que hay un mercado de concesiones, hay un mercado internacional. Entonces, esas concesiones se pueden traspasar, se pueden vender. Los derechos sobre esa concesión se pueden vender entre empresas. Entonces, por ejemplo, si alguien adquirió, ¿qué es lo que ha pasado con el litio? Con las concesiones. Alguien adquirió algunas concesiones hace años. Las concesiones no se otorgan por mineral, se otorgan, o sea, sí se dice, puedes encontrar esto, oro o plata, ¿no? Que normalmente vienen juntos. Pero normalmente es sobre un territorio y todo lo que se encuentre, ¿no? Toda sustancia posible. O sea, una concesión puede amparar, adquirir sacar todos esos minerales, extraerlos. Entonces, es un poco con el tema del litio, ahora que subió esta especulación y todo el tema de los proyectos y que dijo el presidente, pues que se iban a nacionalizar, pues empezó a dar también esa venta de títulos de concesiones mineras, ¿no? Y lo que yo encontré en una investigación que estuve haciendo, pues es que justo antes esas concesiones habían estado pasando, diferentes concesiones en Sonora habían estado pasando por diferentes dueños. Y en cada una de ellas, pues se va aumentando el valor, se va generando especulación, y eso pues también le sirve a las empresas porque obtienen una ganancia, ¿no? De esa especulación, de esa venta de las concesiones, de sus concesiones mineras.
Entonces, ese es un mercado que debería estar prohibido, que es también otra de las propuestas de la colectiva Cambiémosla Ya y de Engenera, que, bueno, ese mercado de concesiones, pues no debiera existir porque finalmente son títulos que otorga el Estado mexicano a un particular. Si ese particular no los usa, no va a extraer, no encuentra lo que buscaba en esa concesión, debe regresar ese título al Estado, debe cancelarse ese esa concesión y nuevamente ser propiedad del Estado. Lo que pasa aquí es que no, el Estado se los vende a una empresa, a un titular, incluso a una persona física, y esa persona los puede vender esa concesión a otra y a otra y a otra, y ahí hay un mercado. Eso es lo que pasa, que consideramos que pues no es adecuado, no tendría por qué ocurrir. Entonces, eso de alguna manera pues también explica que sean títulos hasta por un siglo de duración, con los cuales pues durante ese periodo de tiempo se está generando dinero. Pero es especulación financierista sin duda, ¿no? O sea, es el resultado de la globalización, ¿no? O sea, y aparte está pasando en todo el mundo, maestra, no sé. Usted, recuerdo cuando le voy a mostrar un documento de las actividades extractivistas, cuando usted estaba en Fundar. En Fundar, sí. ¿Esto tiene ya 3 años? Sí, fue Sí, 2019. fue antes de la pandemia, ¿no? Donde la volví a ver. Sí. Entre ese tiempo ha variado la información de ese documento a este documento de Semarnat. Pues no pues mucho. No mucho. ¿Sí? No mucho. Aquel documento fue de entrada al sexenio y ahora pues no ha variado mucho. Repito, el compromiso del presidente no es terminar con las concesiones, regularlas, ¿no? Su compromiso fue no otorgar nuevas concesiones. Pero vamos, el daño ya está hecho de alguna forma. No, y aparte, ¿qué más hay que dar? O sea. Pues todavía falta el agua, todavía todavía hay cuestiones allí que se tienen que modificar, ¿no? Este libro que ahora sacamos, pues también trae un poco esa intención de poder provocar un debate para modificar la ley minera y que no se le siga otorgando la preferencia a las empresas por el uso de agua y del territorio, porque ahora pues está en peligro el agua también. Estamos ante una grave crisis del agua y es ahora pues cuando se tienen que tomar esas decisiones de poder quitarles la preferencia a las empresas de este bien común y pues destinarlo, garantizándolo mediante la ley, pues garantizando que va a ser para consumo humano, no para las empresas, ¿no? Como está actualmente la ley. ¿Usted consideraría que es una amenaza y trae beneficios? ¿Cuál? ¿Qué es una amenaza? La minería extractivista en general. Sí, por es una supuesto amenaza, o sea, sí. Sí es una amenaza, pero también está trayendo beneficios económicos, ¿no? Sí, yo creo que no hay que ver las cosas en blanco y negro, ni en términos de buenos ni malos, pero creo que para todo hay que mostrar los datos y las evidencias. En el caso de la minería, como decía al inicio de nuestra plática, sí, también es cierto, hay comunidades, hay gente que está a favor y que aceptan los proyectos mineros porque les dejan algo de empleo en la comunidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí creo yo que la gran mayoría no acepta estos proyectos en sus territorios, justo porque pues es consciente de los impactos sociales, ambientales que puede provocarles, o porque ha visto las experiencias de otras comunidades. Entonces, eso sería como el principal argumento que ellos tienen, ¿no? Pues para decir que no se realice un proyecto minero en sus territorios.
Y creo yo que es muy bueno que la gente pueda decidir sobre qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por eso existe el derecho a la libre determinación y al consentimiento previo, libre e informado. Entonces, cuando ese derecho se ejerce, pues creo que todos salimos ganando, porque si se ejerce y se garantiza a través del Estado, que es la gente la que toma la decisión, pues creo que eso es algo muy positivo. El tema con la minería es que todavía no existe un mecanismo de consulta para los pueblos, no hay una ley, ¿no?, de consulta indígena, al menos a esa me refiero, a través de la cual se les garantice ese derecho en plenitud. O sea, México sí tiene la obligación de realizar consultas, de garantizar ese derecho porque firmó el acuerdo el convenio 169, perdón, de la Organización Internacional del Trabajo en 1991 y desde ese año adquirió esa obligación. El tema es que en las pocas consultas que se ha realizado sobre otros sectores, no tanto sobre el minero, sino sobre, por ejemplo, los proyectos eólicos en el Istmo, ¿no? Algunos, la misma, pues algunos otros proyectos en el país. Lo que señala la gente, pues es que no hay un carácter previo, libre ni informado, sino que son consultas a modo, en el que se cumple la obligación tal vez de consultar, pero si la gente dice que no, pues tampoco es que exista la obligación para el gobierno de respetar esa decisión. Entonces, hay mucho por hacer allí. Y bueno, respecto a lo que me preguntaba, si deja o no una derrama económica la minería, yo diría que en general, el de los pocos beneficios que yo he visto es en cuestiones de empleo y empleo local, que he visto en Sonora, por ejemplo. Las condiciones de vida no cambian para la gente que ha vivido en donde hay, para la gente que habita en donde hay proyectos de oro, por ejemplo. Recuerdo mucho el caso de Mazapil en Zacatecas, que es una de las zonas productoras de oro y de plata más importantes del país, y la gente vive en condiciones de pobreza mayores al promedio nacional, ¿no? O en Chihuahua, en el municipio de Chinipas, del que también se extrae oro, y la gente tiene altos niveles de pobreza, ni siquiera tienen agua entubada. Entonces, no puede hablarse de que haya un gran desarrollo económico para las personas, ¿no? Eso. Y lo otro que hay que mencionar también es que hay minerales que sí son necesarios, ¿no? Minerales para hacer medicamentos, para prácticamente, pues, todos los electrodomésticos, artículos electrónicos, pues requieren minerales también. Pero habría que cuestionarse qué tanto, por ejemplo, la minería de minerales metálicos de oro, plata, que es altamente contaminante, qué tanto sigue siendo necesaria o qué proporción es necesaria para la tecnología o para la vida, y qué tanto es para artículos suntuarios también, porque el oro, pues, en gran medida es para la producción de lingotes o para joyería, y pues no necesitamos una joya para vivir, ni tener lingotes, ¿no? En bóvedas. Entonces, bueno, es toda una discusión mucho más amplia acerca de qué es lo sustantivo, qué es lo necesario para mantenernos como especie todavía en el planeta. Y creo que hay que tomar esas decisiones y tener esas discusiones ahora en esta etapa, que pues como tú bien sabes, estamos ante una crisis climática tremenda. Y bueno, pues eso es lo que hay que tratar de revirar, ¿no? A ver si es posible todavía. Claro. En el documento, regreso al documento que se presentó en Casa Galván, ustedes comentaban que la mayoría de las concesiones mineras en México las tienen empresas mexicanas. Eso yo no lo sabía. O sea, porque también hay un discurso nacionalista evidente de parte del presidente. Entonces, ¿piensa usted que puede haber ahí una
un acercamiento de diálogo para platicar con la REA, con Slim, con la gente, ¿no? Que está dedicando su tiempo a la minería. Que pueda haber porque yo veo, por ejemplo, ahora con el problema del agua en Monterrey, el presidente apuesta al diálogo, al diálogo, al diálogo, al diálogo. Pero las empresas, no sé, me encontré al maestro Granados Chapa hace como un mes y me dijo, ahí un gerente dura 3 meses, me reportas tales ingresos, si no los obtienes, se acabó. O sea, y aquí es más bien pues ganar, ganar, ganar dinero. Entonces, ¿usted piensa que puede haber ahí una oportunidad con estas empresas mexicanas de dialogar y que se detengan? Porque también ellos lo van a sufrir, ¿no? Uno de los ecoservicios, y con esto termino, uno de los ecoservicios que tienen los cerros y montañas está el de regular la temperatura del planeta. Si no existen, ¿quién va a hacer eso? Sí, yo pienso que sí es posible llegar a acuerdos, dialogar, negociar. Creo que es algo que el presidente ha tratado de hacer en otras esferas. Por supuesto, pues son grandes fortunas las que tienen estos empresarios mexicanos. Estamos hablando de los grandes, ¿no? Las Minera Frisco, de Slim, Grupo México, Peñoles, etcétera. Pienso que es necesaria una negociación de alto nivel, porque en un nivel medio, por ejemplo, con actores del legislativo, es muy complicado. Hay gente que defiende los intereses de las mineras y están en puestos estratégicos, por algo están allí, se fueron colocados allí. Entonces no van a permitir que pasen modificaciones a la ley minera. Te cuento rápido que ¿qué fue? Desde 2018 empezamos a promover una iniciativa de ley para prohibir la minería en áreas naturales, zonas núcleo de las áreas naturales protegidas. Bueno, en todas las áreas naturales protegidas, pero en particular, pues también incluso en la zona núcleo no debieran haber proyectos mineros. Y pues se presentaron hasta ahora 5 iniciativas, de las cuales pues ninguna ha sido aprobada. Esto fue en el Senado de la República. Entonces ninguna se aprobó, se presentaron, finalmente en 2019 se presentó una en la Cámara de Diputados, llegó al Senado y ahí se detuvo. Entonces, bueno, es muy importante también ver ese mapa, ¿no? Que la negociación debe venir y la decisión, la orden debe venir de mucho más arriba, porque me refiero al Ejecutivo, ¿no? Me refiero al presidente, porque si no vamos a encontrar casos de gente que está tratando de hacer su chamba, como en la Semarnat, como hay gente de la Semarnat que sí está pues tratando de buscar condiciones más justas, algunas, o gente en diputados en el Congreso que también está queriendo hacer cambios, pero pues que esos cambios no van a ser permitidos, justo porque hay otras piezas que están pues mucho más, están bloqueando, ¿no? Y esas piezas que están bloqueando son las que hay que mover. Hay que hablar con el senador Monreal, hay que hablar con otro tipo de personas que estén en un nivel más alto, más cercanas al presidente, y desde allí tomar la decisión. Yo sinceramente creo que el presidente no se quiere echar esa bronca en su sexenio. Creo que no es su batalla, ¿no? Su batalla era por Pemex, por el Tren Maya, por el aeropuerto. Creo que el tema minero, él dijo, hasta aquí me voy a quedar, no otorgando nuevas concesiones. Y pues tal vez sea algo que tengamos que buscar en los presidenciables, como un compromiso por allí, pero sí creo que no es la batalla del presidente. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué piensa que no le entró ahí el presidente Andrés Manuel? Porque lo hubiera hecho ya desde hace tiempo. A él no le ha importado echarse compromisos con el tema eléctrico, con el tema petrolero, con el mismo tema del litio. La ley minera, estoy asombrada por cómo se modificó esa ley en unos cuantos días. Y ahora meterse a tratar de resolver el tema minero, lo que decía hace un momento, estar
revisando concesiones, proyectos, lidiar con esa cantidad de empresas que van a demandar al país, o inclusive empezar con un proceso de diálogo. Creo que es algo que él ya hubiera intencionado, y creo que no va a pasar por eso. Oiga, pues nos queda pues un largo camino, ¿no? Porque la agenda para los presidenciables, pues no sé cuál sea, pero los rubros están como marcados, ¿no? La lucha contra la anticorrupción, el proyecto de seguridad energética de Norteamérica, es muy claro con la creación de la refinería y con la compraventa de las otras refinerías. El rubro de la seguridad, ¿no? Y creo que el primero debería de ser el medio ambiente, porque pues estamos viviendo otra era geológica y si no paramos esto, pues lo demás no va a tener sentido. O sea, ¿qué oportunidades nos van a quedar en un planeta donde nos vamos a estar peleando por el territorio, por el agua, por cosas esenciales, ¿no? No Así sé, es. mire, nos queda poco tiempo, no sé qué mensaje nos quiera dejar en Periodistas Unidos. Le agradezco, sé que su agenda es complicada, pero no sé qué mensaje nos quisiera dejar al final de esta pequeña entrevista. Pues me gustaría mucho invitarles a que puedan firmar nuestra petición en línea en cambiemoslayá.org, donde justo estamos empezando con un proceso de poder modificar la ley minera. Y bueno, pues eso, que nos regalen allí su firma, que puedan difundir esta información. Y pues creo que al auditorio, a las personas que nos están viendo, pues creo que esta es una discusión mucho más amplia. Esperemos que pues también la gente tome conciencia acerca del consumo desmedido que estamos teniendo, el consumo de minerales, de lo que se habla muy poquito. Pero bueno, pues eso nada más, y agradecerles, por supuesto, a ti y a Periodistas Unidos por el interés en este libro y en platicar conmigo. Muchísimas gracias. Maestra Beatriz, le dejo un saludo, un agradecimiento reiterado a Leida Samar Alonso y al maestro o doctor, no recuerdo, Isidro Doctor, Telles Ramírez. De verdad, a mí me abrieron un panorama de investigación tremendo. Y bueno, le dejo un saludo y le agradezco de su tiempo. gracias. Que tenga buen día. Gracias. Igualmente, hasta luego.